Muy buenas a todos, bienvenidos a esta exposición. Mi nombre es César Adriel Canales Cabrera, soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana en la carrera de Informática. Esta es la materia de sistemas operativos impartida por la maestra Norma Isela Sánchez Zapata. El tema de hoy es protección y seguridad. Bueno, con conclusión, en este tema se nos mostrará cómo las varias formas de proteger un equipo de algún virus o de algún robo de información, como suele ser de algunas empresas. Bueno, el primero vamos a ver lo que es el concepto de objetivos de protección. La protección es un mecanismo para controlar el acceso del programa, proceso o usuario al sistema o los recursos. Hay razones importantes para brindar protección. La más obvia es la necesidad de evitar que los usuarios accedan deliberadamente a las infracciones. El otro aspecto importante es asegurarse de que cada componente del programa utilice los recursos del sistema, solo de acuerdo con las políticas establecidas para utilizar los recursos. Los recursos no protegidos no pueden protegerse a sí mismos del uso no autorizado o del uso por parte de usuarios incompetentes. El sistema orientado a la protección proporciona una forma de distinguir entre uso autoritario y no autoritario. Bueno, los objetivos serían inicialmente de protección del sistema operativo frente a usuarios pocos confiables, protección de control para que cada componente activo de un proceso solo pueda acceder a los recursos especificados y solo en forma congruente con la política establecida. La mejora de la protección implica también una mejora de la seguridad. Las políticas de uso se establecen por el hardware, por el administrador del sistema operativo, por el usuario propietario del recurso, principio de separación entre mecanismos y política, mecanismo con el cual es los elementos que es el hardware y el software, los cuales realizan la protección. El siguiente es de 6 funciones del sistema de protección. A las funciones de seguridad que controlan quién puede acceder a los recursos del sistema operativo. La aplicación llama a la función de control de acceso para establecer quién puede acceder a los recursos específicos o controlar de acceso a los recursos proporcionados por la aplicación. El sistema de protección debe ser lo suficientemente flexible para implementar diversas políticas y mecanismos. Hay varios mecanismos que se pueden utilizar para proteger archivos, segmentos de memoria, el CPU y otros recursos administrativos por el sistema operativo. La protección se refiere a los mecanismos para controlar el acceso de programas, procesos o usuarios a los recursos definidos por un sistema de computación. Seguridad es la serie de problemas relativos a asegurar la integridad del sistema y sus datos. Hay importantes razones para proveer protección y la más obvia es la necesidad de prevenirse de violaciones intencionales de acceso por usuario. Otras de importancia son la necesidad de asegurar que cada componente de un programa use solo los recursos del sistema de acuerdo con las políticas fijadas para el uso de esos recursos. Los mecanismos y las políticas. El sistema de protección tiene la función de proveer un mecanismo para el fortalecimiento de las políticas que gobiernan el uso de recursos. Tales políticas se pueden establecer de varias maneras, algunas en el diseño del sistema y otras son formuladas por el administrador del sistema. Otras pueden ser definidas por los usuarios individuales para proteger sus propios archivos y programas. Las políticas son diversas, dependen de la aplicación y pueden estar sujetas a cambios a lo largo del tiempo. Un principio importante es la separación de políticas de los mecanismos. Los mecanismos determinan cómo algo se hará, las políticas deciden qué se hará. La separación es importante para la flexibilidad del sistema. Dentro de las funciones del sistema de protección del sistema operativo encontramos que controlar el acceso a los recursos, asegurarse que todos los accesos a los recursos del sistema estén controlados. El siguiente tema es implantación de matrices de acceso. Los derechos de acceso definen qué acceso tienen varios sujetos sobre varios objetos. Los sujetos acceden a los objetos son entidades que contienen información.
Por ejemplo, los objetos pueden ser concretos. Un ejemplo sería los discos, las cintas, procesadores de almacenamiento, entre otros. Los abstractos son estructuras de datos y de procesos. Los objetos están protegidos contra los sujetos. Las autorizaciones a un sistema se conceden a los sujetos. Los sujetos pueden ser varios tipos de entidades. Un ejemplo serían los usuarios, los procesos, programas, entre otras entidades. Los derechos de accesos más comunes son los accesos de lectura, de escritura, de ejecución. Una forma de implementación es mediante una matriz de control de accesos, donde las filas con filas para los sujetos, columnas para los objetos, celdas de la matriz para los derechos de acceso que un usuario tiene a un objeto. Una matriz de control de acceso debe ser muy celosamente protegida por el sistema operativo. Dominios de protección. Un sistema de computadora tiene muchos objetos que necesitan protección. Estos objetos pueden ser el hardware, la CPU, los segmentos de memoria, terminales, unidades de disco o impresoras, o bien ser del software, como los procesos, archivos, bases de datos o semáforos. Cada objeto tiene un único nombre mediante el cual la hace referencia y un conjunto de operaciones que se pueden realizar en él, que sería el read y el write, las cuales son operaciones adecuadas para un archivo, up y down, que tienen sentido en semáforo. Es evidente que se necesita una vía para prohibir el acceso de los procesos a los objetos, a los que no tienen permitido dichos accesos. Además, este mecanismo debe posibilitar las restricciones de los procesos a un subconjunto de operaciones legales en caso innecesario. Matriz de acceso. El nombre de protección del sistema se puede ver en forma abstracta como una matriz. La matriz de acceso es una representación abstracta del concepto de dominio de protección. Este modelo fue propuesto por Samsung como una descripción generalizada de mecanismos de protección en sistemas operativos. Es el modelo más utilizado del que existen numerosas variaciones, especialmente en su implementación. Los elementos básicos del modelo son los siguientes, el cual es el sujeto, donde es una entidad capaz de acceder a los objetos. En general, el concepto de sujeto es equiparable con el proceso. Cualquier usuario o aplicación que consiga acceder en realidad a un objeto por medio de un proceso que representa al usuario o a la aplicación. El objeto, que es donde cualquier cosa cuyo acceso debe controlarse, como un ejemplo donde se incluyen los archivos, partes de archivos, programas y segmentos de memoria. Derecho de acceso. La manera en que un sujeto accede a un objeto, como ejemplo, están el leer, escribir y ejecutar. La protección basada en el lenguaje. La protección se implementa con la ayuda del kernel del sistema operativo que valida el intento de acceder al recurso. El costo de verificar todos los intentos de acceder a todos los recursos es muy alto, por lo que debe de ser compatible con el hardware. A medida que aumentan la complejidad del sistema operativo, se debe mejorar el mecanismo de protección. El sistema de protección no solo se preocupa por si puedo acceder al recurso, sino también por cómo accedo a él, por lo que el diseñador de la aplicación debe protegerlos, no solo el sistema operativo. Los diseñadores de aplicaciones que utilizan herramientas de lenguaje de programación pueden declarar la protección de los tipos de datos. Las ventajas serían que la necesidad de protección se declaran sencillamente y no llamando procedimientos del sistema operativo. Las necesidades de protección pueden expresarse independientemente de los recursos que ofrece el sistema operativo. El diseñador no debe proporcionar mecanismos para hacer cumplir la protección. Los privilegios de acceso están íntimamente relacionados con el tipo de datos que se declara. Las diferencias entre las distintas formas de protección. La seguridad es la obligación de cumplimiento por núcleo. Ofrece un grado de seguridad que el código de seguridad ofrecido por el compilador. Flexibilidad. La flexibilidad de la implementación por núcleo es limitada. Si un lenguaje no ofrece suficiente flexibilidad,
que pueden extender o sustituir, perturbando menos cambios en el sistema que se tuviera que modificar el núcleo. Eficiencia. Se logra mayor eficiencia cuando el hardware apoya la protección, la más especificada de protección en un lenguaje de programación permite describir en altos niveles las políticas de asignación y uso de recursos. Las construcciones que permiten al programador declarar las restricciones tienen tres operaciones básicas: distribuir capacidades de manera segura y eficiente entre procesos de cliente, especificar el tipo de operaciones que un proceso podría invocar en un recurso asignado, especificar el orden en que un proceso dado puede invocar las operaciones de un recurso. La especificación de protección en un lenguaje de programación permite la descripción de alto nivel de políticas para la asignación y uso de recursos. La implementación del lenguaje puede proveer software para hacer cumplir la protección cuando se pueda validar si el hardware está soportado. Interpretar las especificaciones de protección para generar llamadas en cualquier sistema de protección provisto por el hardware y el sistema operativo. Conceptos de seguridad. Los términos de seguridad y protección se pueden usar indistintamente, sin embargo es útil distinguir entre cuestiones generales relacionadas con garantizar que los archivos no sean leídos o modificados por personas no autorizadas, incluidos los aspectos técnicos, administrativos, legales y políticos que están por un lado, y sistemas específicos de los sistemas operativos. Por otro lado, se utiliza para brindar seguridad. Para evitar confusiones usaremos el término seguridad para referirnos a problemas generales y el término mecanismo de protección para referirnos a los mecanismos específicos del sistema operativo usando para proteger la información de la computadora. Sin embargo, el límite entre ellos no está claro. La seguridad tiene muchas facetas. Dos de las más importantes son la pérdida de datos y los intrusos. Algunas de las causas más comunes de la pérdida de datos son actos divinos, los cuales son incendios, inundaciones, terremotos, guerras, revoluciones o ratas que rodean las cintas o discos flexibles. Error de hardware o software. El mal funcionamiento de la CPU, de los discos o cintas ilegibles. Error de telecomunicación o errores de programa. Errores humanos. Entrada incorrecta de datos, mal montaje de las cintas o el disco, ejecución incorrecta del programa y pérdida de cintas o de discos. Un problema más interesante es qué hacer con los intrusos. Estos tienen dos variedades: los intrusos pasivos, solo desean leer archivos que no están autorizados a leer. Curiosidad casual de usuario no técnicos. Muchas personas tienen en sus escritorios terminales para sistemas con tiempo compartido, y por la naturaleza humana algunos de ellos leerán el correo electrónico de los demás u otros archivos. Si no existen barreras enfrente de ellos, por ejemplo, la mayoría de los sistemas de Unix tienen predefinido que todos los archivos se pueden leer de manera pública. Conocidos husmeando. Algunos estudiantes programadores de sistemas, operadores y demás personal técnico consideran como un reto personal romper la seguridad del sistema de cómputo local. A menudo son muy calificados y están dispuestos a intervenir una cantidad sustancial de su tiempo en este esfuerzo. Un intento deliberado de hacer dinero. Algunos programadores en banco han intentado penetrar un sistema bancario con el fin de robarle al banco. Los esquemas van variando desde cambiar el software para truncar y no redondear el interés, para quedarse con una pequeña fracción de dinero, hasta sacar dinero de las cuentas que no se han utilizado en años, o el correo negro. Espionaje comercial o militar. El espionaje indica un intento serio y fundamentado por parte de un competidor u otro país para robar programas, secretos comerciales, patentes, tecnología, diseño de circuitos, planes de comercialización, entre otros. A menudo este intento implica la cobertura de cables o levantamiento de antenas hacia la computadora con el fin de recoger su radiación electromagnética. Clasificación de la seguridad. La seguridad interna está relacionada a los controles incorporados del hardware y al sistema operativo para asegurar los recursos del sistema.
La seguridad externa consiste en la seguridad física, seguridad operacional. La seguridad física incluye protección contra desastres como inundaciones, incendios, entre otros. Protección contra intrusos. En la seguridad física son importantes los mecanismos de detección. Algunos, por ejemplo, algunos ejemplos son detectores de humo, sensores de calor, detectores de movimiento. La protección contra desastres puede ser costosa y frecuentemente no se realiza en detalle. Depende en gran medida de las consecuencias de la pérdida. La seguridad física trata especialmente de impedir la entrada de intrusos. Se utilizan sistemas de identificación física, por ejemplo las tarjetas de identificación, el lector de huellas digitales, identificador por medio de voz. La seguridad operacional. Esta consiste en las diferentes políticas y procedimientos implementados por la administración de la instalación computacional. La autorización determina qué acceso se permite y a quién. La clasificación divide el problema en subproblemas. Los datos del sistema y los usuarios se dividen en clases. A las clases se conceden diferentes derechos de acceso. Validación y amenazas al sistema. Identificar cada usuario que está trabajando en el sistema usando los recursos. Uso de contraseñas, donde la vulnerabilidad de contraseñas es que sean complejas y difíciles de adivinar, cambiarlas de vez en cuando, peligro de pérdida del secreto, y las contraseñas deben ser guardadas en cifra. Protección de contraseñas. La clase de elementos de autentificación para establecer la identificación de una persona son algo sobre la persona, por ejemplo las huellas digitales, registro de voz, fotografía, la firma, entre otros. Algo poseído por la persona sería insignias especiales como tarjetas de identificación o llaves. Algo conocido por la persona serían las contraseñas, combinaciones de cerraduras, entre otras. La clave no debe de desplegarse en pantalla ni aparecer impresa. La protección por contraseñas tiene ciertas desventajas si no se utilizan los criterios adecuados. Para esto se debe de elegir las contraseñas, comunicarlas fehacientemente en caso de que sea necesario, destruir la contraseña luego de que ha sido comunicada y modificarla luego de algún tiempo. La contraseña no debe ser muy corta para no facilitar la probabilidad de acierto. Tampoco debe ser muy larga para que no se dificulte su memorización, ya que los usuarios la anotarían por miedo a no recordarla y ello incrementaría los riesgos de que se trascienda. Contraseñas de un solo uso. Al final de cada sesión se le pide al usuario que cambie la contraseña. Si alguien roba una contraseña, el verdadero usuario se dará cuenta cuando vaya a identificarse de nuevo, pues el impostor habrá cambiado la contraseña con lo que falló de seguridad queda detectado. Amenazas relacionadas con los programas. Los programas son junto con el kernel el único medio de realización de un trabajo útil. En una computadora, por tanto, un objetivo común de los piratas informáticos consiste en escribir un programa que cree una brecha de seguridad. De hecho, las mayorías de las brechas de seguridad no relacionadas con programas tienen por objetivos crear una brecha que sí está basada en un programa. Un ejemplo sería que aunque resulta inútil iniciar una sesión en un sistema sin autorización, normalmente es mucho más útil dejar un demonio de tipo puerta trasera para que proporcione información, lo que permita un fácil acceso incluso aunque se bloquee la brecha de seguridad original. En esta sección vamos a describir algunos métodos comunes mediante los cuales los programas pueden provocar brechas de seguridad. Hay que resaltar que existe una considerable variación de lo que respecta a los convenios de denominación de los agujeros de seguridad y que en este texto utilizan los términos más comunes o descriptivos. Las amenazas del sistema y de la red. Las amenazas basadas en programas utilizan típicamente un fallo en los mecanismos de protección de un sistema para atacar a los programas. Por contraste, las amenazas del sistema y de la red implican el abuso de los servicios y de las conexiones de red. En ocasiones se utiliza un ataque del sistema y de la red para lanzar un ataque del programa y viceversa.
Las amenazas del sistema y de la red crean una situación en la que se utilizan inapropiadamente los recursos del sistema operativo y los archivos del usuario. En esta sección se van a analizar algunos ejemplos. Bueno, el cifrado. Existen muchas defensas frente a los ataques informáticos que abarcan toda la gama que va desde la metodología a la tecnología, la herramienta de carácter más general que está en disposición de los usuarios y de los diseñadores de sistemas a la criptografía. En esta sección bueno, el sistema de privacidad criptógrafo es un sistema en el cual el remitente desea transmitir cierto mensaje no cifrado a un receptor legítimo. La transmisión ocurre sobre un canal inseguro, asume ser monitoreado o grabado en cinta por un intruso. El remitente pasa el texto a una unidad de encriptación que transforma el texto a un texto cifrado o criptograma. El mismo no es entendible por el intruso. El mensaje es transmitido entonces sobre el canal seguro. Al finalizar la recepción, el texto cifrado pasa a una unidad de descripción que regenera el texto. El criptoanálisis es el proceso de intentar generar el mensaje desde el texto cifrado, pero sin conocimiento de las claves de encriptación. Esta es la tarea normal de los intrusos. Si el intruso criptoanalista no puede determinar un mensaje desde el texto cifrado sin la clave, entonces el sistema de criptografía es seguro. Bueno, lo visto aquí es los, lo que hay que tener en cuenta para mantener una muy buena seguridad. Por ejemplo, se nos mostró cómo hacer una contraseña, lo cual sí es un buen ejemplo de que hay que estarla cambiando de vez en cuando sin necesidad de tenerla anotada porque se puede perder. También se nos muestra que los que hay virus, por ejemplo el virus del gusano, no se nos muestra aquí en la exposición, pero sí son amenazas que entran por vía de red. Y bueno, pues sería todo. Aquí serían algunas bibliografías de las cuales utilicé para encontrar toda esta información. Espero haya sido de su entendimiento y gracias.